gris. Pero también va a haber, ¿sí?, sustancia blanca. Ahora, ¿qué tiene la sustancia gris? La sustancia gris tiene cuerpos neuronales. ¿Sí? Cuerpos neuronales. Va a tener de esos cuerpos neuronales que van a salir las prolongaciones. Entonces va a haber fibras nerviosas. Pueden ser mielínicas o amielínicas. ¿Sí? Ahora, va a haber neuroglia y va a haber vasos sanguíneos. Entonces, si el cuerpo neuronal es de la sustancia gris, ¿sí?, va a salir las prolongaciones que van a ser fibras nerviosas. ¿Quién le va a proteger, nutrir? La neuroglia. ¿Quién va a llegar? Los vasos sanguíneos. Entonces, la sustancia gris, esta es sustancia gris, por si acaso. Aquí están los cuerpos neuronales, neuroglia, vasos sanguíneos, fibras nerviosas. ¿Sí? Ahora, la sustancia blanca que está en la parte periférica, en la médula, y en la parte central, en el encéfalo, ¿qué va a tener? Solamente fibras nerviosas, que serían las prolongaciones de las neuronas, que van a estar con bastante mielina. Por eso la coloración blanquecina. Aquí va a haber, en todo caso, también va a haber neuroglia y vasos sanguíneos. ¿Estamos? Eso. ¿Sí? Ahora, esta sustancia gris se va a organizar a nivel de las cortezas. Entonces, la corteza cerebral, la corteza cerebelosa van a ser sustancia gris. Ahora, dentro de esa corteza se va a disponer en capas. ¿Sí? Ahora, también va a formar núcleos. Núcleos son sustancia gris, acúmulo de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso. Entonces, estas estructuras que son los núcleos basales, que son el cuerpo estriado, el núcleo lenticular, son formaciones grises. ¿Sí? Ahora, se va a disponer también en columnas, se va a organizar. Ahora, cuando hablas de sustancia blanca, hablas que dentro de una sustancia blanca está formando un haz. ¿Sí? Un haz nervioso. ¿Sí? Ahora, va a formar tractos nerviosos y fascículos nerviosos. Y va a haber también los cordones. ¿Sí? Entonces, sustancia blanca solo son fibras nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos, que se está organizando en haces, en tractos, fascículos y cordones. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, listo. Del sistema nervioso estamos hablando que van a ser de parte neuronas, fibra nerviosa y neurona. Ahora, si hablo de la neurona, ¿sí? Ustedes han hablado de dos tipos de neuronas. Las neuronas multipolares
y las neuronas pseudomonopolares. Las multipolares son motoras. Las pseudomonopolares son sensitivas. Las multipolares, su cuerpo neuronal está en el sistema nervioso central, los cuerpos en la corteza, a nivel de los núcleos. ¿Sí? Su prolongación va a ser parte de los nervios. ¿Sí? Pero son motores. Estas pseudomonopolares va a actuar. El cuerpo neuronal está en un ganglio. Un ganglio es el acúmulo de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, es parte del nervio craneal o del nervio espinal. Son neuronas sensitivas. ¿Estamos? Una porción es parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y va a meter información al sistema nervioso central. Pero previo que entra a su ganglio. Ahora, cuando hablas de neuronas, también tenemos que acordarnos que toda neurona tiene un cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal, ¿sí? Puede haber distintas formas, piramidales, estrelladas, ¿sí? Esféricas, piriformes, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene el cuerpo neuronal? Toda la maquinaria que va a tener toda célula, citoplasma, núcleo, nucleolo, mitocondrias. Entonces, en el cuerpo neuronal. ¿Sí? Y va a tener dos prolongaciones. Una, que es el axón. El axón es el polo efecto. Entonces, el que transporta la información que le ha llegado. ¿Sí? El axón siempre va a estar, va a estar recubierto por una vaina de mielina. Se va a dividir en sí, en la parte distal, en botones terminales, ¿sí? Para hacer la sinapsis. Ahora, va a tener también las otras prolongaciones citoplasmáticas, que van a ser las dendritas. Las dendritas son el polo receptor. También va a haber, a nivel de las dendritas, estas estructuras que son las espinas dendríticas. Entonces, el polo receptor lo va a formar las dendritas y las espinas dendríticas, que va a llevar esa información al cuerpo. Del cuerpo va a ser transportado por el axón. ¿Sí? Y el axón lleva o transporta por dos formas. ¿Sí? Si bien va a transportar el estímulo nervioso, va a transportarlo de dos maneras. Uno que es un transporte anterógrado y un transporte retrógrado. ¿Sí? El transporte anterógrado, ¿sí?, va a ser beneficioso para la neurona. ¿Por qué? Porque va a hacer que se libere el neurónano.
transmisor. Va a mantener la estructura de la neurona. Mantiene la estructura. ¿Sí? Eso hace el transporte anterógrado. Ahora, es vital para el crecimiento de la neurona. Ahora, el transporte retrógrado, ¿sí?, va a dañar a la neurona. El virus de la rabia es un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese virus, una vez que entra, va a ir hacia el cuerpo, lo va a dañar. ¿Sí? ¿Quién son amantes de los animalitos? Sí, todos, ¿cierto? Pero si te muerde el perro, Me pateas. ¿qué haces? Le vas a decir, ¡ay, bonito, me has mordido! Yo por lo menos, si algún perro me muerde y no lo conozco y está en la calle, le saco su cuenta. ¿Por qué? Porque voy a llevar al laboratorio para ver si esa. El doctor sí sabe, sí sabe. Las aves no tienen cura. Si bien te están dando unas vacunas, es para que reaccione. Si no reacciona, te empiezas a despedir, porque va a ir dañando progresivamente el sistema nervioso. Ahora, a ver, quieran los ¿sí? ¿Estamos? Gato, perro, mono, cualquiera. Se clasifican de acuerdo al cuerpo neuronal. ¿Sí? En neuronas esféricas, neuronas estrelladas, neuronas piramidales, pero es solamente una clasificación. Ahora, también se van a clasificar por las prolongaciones, las multipolares, las pseudomonopolares o monopolares y las bipolares. ¿Estamos? Pero es una clasificación. Ahora, cuando hablas de fibra nerviosa, ¿sí?, es el acúmulo de prolongaciones. Un nervio es el acúmulo de prolongaciones. ¿Sí? Pueden ser axones o pueden ser dendritas. Ahora, va a depender si están cubiertas de mielina o no están cubiertas de mielina. Entonces, fibras nerviosas amielínicas son aquellas que no están cubiertas por mielina. Fibras nerviosas mielínicas son aquellas que están cubiertas de mielina. Y cuando están cubiertas de mielina, va a transportar el impulso nervioso más rápidamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué funciones tiene la neurona? ¿Sí? Antes de eso, va a tener función de excitabilidad, conductibilidad y de troficidad. 3 funciones que tienen las neuronas. ¿Sí? Excitabilidad, conductibilidad y troficidad. Troficidad se refiere a la nutrición que va a recibir. ¿Sí? Ahora, cuando hablas de nervios, he dicho una fibra nerviosa es acúmulo de prolongaciones. Pueden ser axones, pueden ser dendritas. Entonces, un haz nervioso es el acúmulo de nervios, ¿sí?, pero de fibras nerviosas homogéneas. ¿Ok?
que funcionalmente tienen un origen motor y acaban como motoras. Entonces, eso es haz nervioso. Fibras nerviosas homogéneas que tienen un mismo origen. Si nacen como motores o como sensitivas, acaban como motores o como sensitivos. Cuando hablas de un tracto, son tracto nervioso. Son fibras nerviosas heterogéneas. Entonces, van a tener dos tipos de fibras, ya sean motoras o ya sean sensitivas. Ahora, tracto o fascículo sigue siendo lo mismo. Después va a haber un cordón. Cuando hablas de cordones, dentro de un cordón hay fibras nerviosas, haces nerviosos, tractos nerviosos. En la médula espinal vamos a hablar de un cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Dentro de esos cordones, que es sustancia blanca, va a haber haces nerviosos que están descendiendo o están ascendiendo. ¿Estamos? ¿Sí? Va a haber fascículos, ¿sí? O tractos. Ahora, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es el contacto entre dos neuronas, pero no es un contacto físico, es contacto funcional o fisiológico. ¿Sí? Ustedes han visto las carreras de postas, ¿sí? En atletismo. Le está pasando un palito al competidor y nunca se tocan. ¿Sí? Entonces lo mismo. Cuando hablas de sinapsis, es el contacto entre dos neuronas, pero de tipo funcional. ¿Estamos? Entonces, cuando vamos a hablar de sinapsis, vamos a hablar de dos tipos de sinapsis. ¿Sí? Una sinapsis química donde va a haber una sustancia química que es el neurotransmisor. ¿Sí? Ahora, va a haber una sinapsis eléctrica donde no hay neurotransmisor. Ahora, la sinapsis química, lo voy a tomar como ejemplo, ¿sí? Va a tener una membrana presináptica. En la sinapsis química, la membrana presináptica, ¿sí? Va a recibir el estímulo, va a entrar los iones de calcio y van a hacer que las vesículas, ¿sí?, sinápticas vayan a la membrana presináptica para liberar el neurotransmisor que está llegando a la hendidura sináptica. El espacio que hay entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica se denomina, ¿sí?, la hendidura sináptica. Entonces, la membrana presináptica libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Y ese neurotransmisor va a llegar a la membrana postsináptica, va a hacer que se abran los canales de potasio, sodio, para que entre y active o excite a la neurona que está, ¿sí?, excitalmente. Entonces, una sinapsis química tiene tres porciones: membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana postsináptica. Aquí,
¿Quién libera el neurotransmisor? La membrana sináptica. ¿A dónde? A la hendidura sináptica. ¿En quién actúa ese neurotransmisor? En la membrana postsináptica. Entonces, esta sinapsis química solo es unidireccional. Interviene un neurotransmisor. ¿Sí? Ahora, si hablo de la sinapsis eléctrica, tiene las mismas porciones. Pero ¿qué va a pasar? La hendidura sináptica es más angosta. ¿Sí? Entonces, esa sinapsis eléctrica va a ser bidireccional. ¿Estamos? Ahora vamos a las células de la glía o neuroglia. La neuroglia, primero que nada, estas células de la glía o neuroglia, ¿sí?, están ocupando el espacio que no va a ser ocupado por las neuronas. Ahora, si nos recordamos primero cuántas neuronas va a haber, 100.000 millones de neuronas. Solo los masistas tienen 70.000. ¿Estamos? Como el INERIS. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen 100.000 millones. Los masistas no más tienen. Por eso bloquean. ¿Sí? Ahora, las neuronas no tienen capacidad de regenerarse. ¿Sí? La neuroglia sí tiene capacidad regenerativa. Son las causantes de las tumoraciones que puedan formarse a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser? La función que tienen, porque esto han hecho en generalidades: nutrir, aislar, sostener, proteger. ¿A quién? A la neurona. Pero ¿quiénes son estas células de la glía? Vamos a hablar del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Lo vamos a dividir. Las células de la neuroglia que van a estar dentro del sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos van a formar mielina. ¿Sí? Ahora, va a haber los astrocitos, que parecen estrellas. ¿Sí? Ahora, va a haber la microglia, que son células de defensa. Va a haber células ependimarias. ¿Sí? La microglia, defensa, porque va a actuar como un macrófago. ¿Sí? Las células ependimarias están recubriendo las cavidades ventriculares. Los astrocitos van a ser parte de la nutrición. ¿Sí? La mielina, no te olvides que va a aislar a las
¿Sí? Entonces, eso hay en el sistema nervioso central. Ahora, las células de Schwann ¿sí? Van a estar en el sistema nervioso periférico, pero van a ser formadoras de mielina. ¿Sí? Ahora, también va a haber las células satélites que están a nivel de los ganglios. ¿Sí? Ahora, vamos a describir a estas estructuras del sistema nervioso. Los astrocitos, hay dos tipos de astrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Fíjense que esos astrocitos tienen unos pies vasculares. ¿Sí? Los protoplasmáticos son más abundantes en la sustancia gris. No es que no haya fibrosos, pero solamente son más abundantes. Los fibrosos son más abundantes en la sustancia blanca. Con eso no te está diciendo que no hay astrocitos protoplasmáticos en la sustancia blanca, solamente que son más abundantes. ¿Estamos? Ahora, a través de sus pies vasculares o pies chupadores, estos astrocitos van a formar parte de la vasera hematoencefálica. Entonces van a determinar el paso de las moléculas hacia la neurona. ¿Sí? Pero va a haber zonas donde no siempre hay esta vasera. ¿Sí? Pero normalmente la vasera hematoencefálica está en casi todo el sistema nervioso. Determina el paso de las moléculas. Por eso hay, alguna vez se ha leído un prospecto médico de algún antibiótico, no pasa la vasera hematoencefálica. Pasa la vasera hematoencefálica. Los antigripales, ¿sí? Van a pasar la vasera hematoencefálica, por eso es que te da sueño. ¿Sí? Porque han pasado la vasera hematoencefálica. Entonces, ¿quiénes van a determinar el paso de sustancias hacia la neurona? Los astrocitos. ¿Sí? Sean protoplasmáticos o fibrosos. Ahora, la microglia, les he dicho, que es aquella célula de la neuroglia que va a defendernos, ¿sí? En situaciones patológicas. ¿Sí? Va a actuar como un fagocito, ¿sí? Se lo va a comer a la bacteria o a quien esté ahí. Ahora, los oligodendrocitos están formando mielina que van a envolver a las neuronas. Ahora, en el sistema nervioso periférico están las células de Schwann que van a envolver a las fibras nerviosas, a las prolongaciones.
Ahora, si hay un agente tóxico que va a entrar en los primeros meses de gestación, puede producir anencefalia o problemas a nivel de la columna. No se van a formar o no se van a unir las láminas vertebrales. Entonces va a producir las meningoceles o mielomeningoceles. Que esto se produce, ¿sí?, normalmente en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque ellos están fumigando sin protectores. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros damos normalmente es hierro, pero eso es para la anemia. El ácido fólico es muy importante para aquella persona que está gestando. El ácido fólico es un complejo, es parte del complejo B que va a proteger al sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, vamos a la médula y le vamos a alcanzar a la doctora Herrera y mañana le vamos a pasar. El viernes es Todos Santos. Yo he venido por pagar un favor. ¿Sí? Ya. ¿De dónde se...? Primero, esta médula espinal va a recoger estímulos a través de los nervios, la parte sensitiva. Va a actuar llevando esa información a centros superiores. Se ha integrado, va a salir la información motora. Ahora, ¿para qué? Para controlar, ¿sí?, los movimientos, la marcha, los reflejos que va a haber a nivel del cuerpo, ¿cierto? Porque los nervios craneales solamente van a ir a la cabeza, máximo al cuello, y uno de ellos va a llegar hasta el abdomen. ¿Cuál? El vago, ¿cierto? Entonces, la médula espinal es un centro muy importante, ¿sí?, que va a intervenir en el control de los movimientos de los miembros inferiores, miembros superiores, ¿sí? Va a controlar también la parte autónoma, porque en la médula espinal está el simpático, el efecto simpático. Ahora, ¿dónde va a estar situado? En el conducto raquídeo. Pero primero hablaremos de su origen. ¿De dónde se origina? Embriológicamente. De la porción caudal del tubo neural o distal. ¿Estamos? Entonces, ahora, si ya sabemos que nace del extremo caudal del tubo neural, entonces ahora hablaremos de la situación que está situado en el conducto raquídeo. El conducto raquídeo es la superposición de cuerpos de agujeros vertebrales. ¿Cómo está formado un agujero? ¿Por qué? El arco vertebral y el cuerpo vertebral. ¿Sí? Ahora, esta médula entonces está protegido por la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, cualquier paciente que vean en la calle, si ustedes ven un
accidente, no lo muevas. Si vas a moverlo, es entre 3 personas. Uno alinea la cabeza, ¿sí? Y los otros 2 van a mover el bloque para ponerlo en una tabla rígida. Siempre hay que presumir que hay un trauma, ¿sí? Raquimedular. Puede ser fractura. Si agarra así, hay que llevarlo rápido y se hacen a los valientes y lo meten. Fractura. Va a seccionar la mente y va a depender dónde sea seccionado para que vaya a ver. ¿Sí? Flejes, ¿sí? De miembros inferiores, o puede ser desde aquí. ¿Estamos? Y esos pacientes a veces se va a formar úlceras de decúbito. He dicho que estar mucho tiempo echado, que no lo muevas, se va a producir úlceras de decúbito. Se está pudriendo en ti y va a apestar rico, ¿sí? Y de paso va a defecar más todavía. Ustedes también. ¿Sí? Entonces tengan cuidado siempre con esos pacientes. Hay que moverlos todo el tiempo, cada hora. Si la enfermera no hace, tú tienes que hacer. ¿Sí? Si la enfermera es una lagartija, si los dos son lagartijas, ahora hay que recordar que están envueltos por las meninges. ¿Sí? La dura madre, aracnoides y piama. Ahora, si bien la forma de la médula es cilíndrica, aplanada de anterior a posterior, tiene un diámetro transversal de 11 milímetros. Tiene un diámetro antero-posterior de 10 milímetros. Pero va a tener 2 engrosamientos. Un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. ¿Sí? Ahora, antes de ir más allá, la longitud de la médula espinal es de 45 centímetros en el hombre. En la mujer se habla de 43 centímetros. ¿Sí? Ahora, en relación a la columna vertebral mide de 70 a 75 centímetros. Ahora, esos engrosamientos, primero, el engrosamiento superior, que es también denominado engrosamiento braquial. ¿Por qué? Porque de ahí está naciendo el plexo braquial. ¿Sí? De esa porción. Ahora, su diámetro transversal es de 14 milímetros. ¿Sí? Ahora, está yendo de C4 a T2, o sea, de la vértebra cervical, cuarta vértebra cervical, hasta la segunda vértebra torácica está ese engrosamiento. ¿Qué se está originando? Se está originando el plexo braquial para llevar información al miembro superior. ¿Sí? ¿Cómo se forma el plexo braquial? Yo sé que han pasado de noche con el doctor Baltasar. Ahora,
El otro engrosamiento, que es el engrosamiento lumbar, ¿sí? Ese engrosamiento lumbar, ¿sí?, va a estar localizado, va a tener un diámetro de 12 milímetros en forma transversal. Ahora, está yendo de T10 a L1, ¿sí? Ahora, inferior a este engrosamiento lumbar, la médula espinal va a acabar formando una estructura cónica que va a ser el cono medular. El cono medular va a estar rodeado de los nervios espinales. Eso denominas la cola de caballo. Entonces, la cola de caballo solamente es, ¿sí?, los nervios espinales que le están recubriendo. Ahora, del vértice del cono medular está saliendo un ligamento, el ligamento coccigio o filum terminale, que ese filum terminale es una prolongación o una formación de la pia mater. ¿Estamos? Que está llegando hasta el coxis. Ahora, ese cono medular, entonces vamos a hablar de límites. El límite superior lo va a formar un plano transverso que va de la porción media del arco anterior del atlas al borde superior del arco posterior del atlas. Ahora, también la emergencia del primer par raquídeo también es el límite superior de la médula espinal, porque después se va a continuar con el bulbo raquídeo, con médula oblongada. Solamente son límites que se están demarcando. El límite inferior va a ser donde está acabando el cono medular, su vértice, a el disco intervertebral de L1 y L2. Ahí está acabando. Entonces, L1, L2, por debajo puedo colocar anestésicos, ¿sí? Puedo entrar y sacar líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente, todas las personas, bueno, puede haber alguna variación, pero normalmente está acabando la médula espinal en L1 y L2. Pero después se continúa con la cola de caballo. Ahora, cuando hablamos de las relaciones, vamos a ver que la relación de la médula espinal, ¿sí?, va a ser por medio de un estuche blando. Cuando hablas de estuche blando, son las meninges. Cuando hablas del estuche duro, es el osteoligamentario. ¿Sí? Ahora, si hablas del estuche duro, que sería osteoligamentario, vamos a hablar de una porción anterior, de las relaciones laterales y relaciones posteriores. Entonces, si hablo de las relaciones anteriores, sí, primero, ojo, que es a través del estuche blando. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí? Anteriormente, ¿qué ligamento? Longitudinal posterior. El longitudinal anterior está viniendo aquí. ¿Sí? Ahora, parte de la membrana tectoria.
Ahora, disco intervertebral, ¿qué porciones? Pulpo, El anillo fibroso y el núcleo núcleo pulposo. pulposo. El cuerpo vertebral, ¿qué cara? La cara posterior. ¿Estamos? Su relación anterior. ¿Sí? No puedes decir, el ligamento longitudinal anterior está afuera. No es directamente. Ahora, si vas en orden, no, podrías decir. Ahora, lateralmente, ¿con qué se está relacionando? Primero, ¿qué es eso? El agujero intervertebral. ¿Entre qué está? Entre la escotadura vertebral inferior y la escotadura vertebral superior. Pedículos. ¿Cierto? Por ahí están saliendo los nervios craneales, los nervios espinales. ¿Sí? Ahora, relaciones posteriores. Si hablo de la parte ósea, láminas. ¿Qué ligamento? Ligamento amarillo. ¿Qué ligamento? Interespinoso, supraespinoso. Entonces, cuando tengas que colocar o hacer una punción lumbar, tienes que atravesar piel, tejido subcutáneo, la fascia toracolumbar, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y el ligamento amarillo para llegar al espacio peridural, porque está en la parte periférica. Para llegar al espacio subaracnoideo tienes que seguir entrando, pero con mucho cuidado. Si tú te entras, de golpe vas a cortar a los nervios que son parte de la cola de caballo. ¿Sí? Ahora, que te diga el paciente, me has dañado. Psicológico. Porque es ligamento, se ha de cerrar, no va a dejar abierto. Ahora, que te digan, me ha causado una hernia, no, difícil, a menos que haya llegado hasta aquí adentro. Para eso ya le has cortado. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que dice, ay, me duele mi espalda, porque me han puesto una anestesia. No hay. ¿Sí? Solamente que le han hecho creer ilógicamente. ¿Sí? Al no hacer ejercicio lógico, vas a hacer algo de más, te va a doler, porque hay contracturas musculares. Ahora, el estuche blando, hablo que son las meninges. ¿Sí? Primero, la dura mano. ¿Cierto? Que es la membrana más fibrosa, más periférica o está en la parte periférica. Ahora, la aracnoides. ¿Sí? Y la pía madre. Ahora, espacios. Por fuera de la dura madre está el espacio epidural o peridural. ¿Sí? En este caso, peridural. Cuando hablas del encéfalo, epidural. Aquí, peridural. ¿Qué hay en el espacio peridural? Columna. ¿Estás viendo grasa? Ya. ¿Qué hay en esa grasa? ¿Qué plexos venosos? Vértebra interna. ¿Cierto? Que ahí es donde va a entrar la anestesia. A esos vasos, ahí se ha de colocar la anestesia peridural. Ahora, por debajo de la dura madre, el espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo, donde están el líquido cefalorráquido, que va a actuar para amortiguar
los movimientos que va a tener la médula espinal. ¿Sí? Entonces no se olvide. La dura madre, preparado, la aracnoides, ¿sí? Bueno, que es difícil ver en un preparado. Ya. Hasta ahí.